Hola, ¿qué tal? Muy amables por seguirme acompañando en este canal Ariel Explica. Y obviamente este capítulo, como todos y todas ustedes lo pidieron en Instagram, en Facebook, en Twitter, es un análisis sobre cómo queda Colombia después de las elecciones del 27 de octubre, para dónde va la Colombia del 2022, quiénes ganaron, quiénes perdieron, a quién les fue bien, a quién les fue mal, quién quedó en tablas, dónde hubo palos o dónde se dio bajo lo que se esperaba según las encuestas y cuál fue el resultado en general de las encuestas. Y sobre esto hay que utilizar cuatro grandes figuras. La primera es un oasis en el desierto. Las fuerzas progresistas ganaron en varias ciudades, ya lo vamos a ver, pero en general la vieja clase política se mantuvo en las regiones. La segunda figura que vamos a hablar mucho es el tema de autoritarismos subnacionales. Hubo regiones donde la segunda votación fue el voto en blanco, hubo regiones donde la abstención llegó a más del 50% porque literalmente no había por quién votar. Luego vamos a mirar los ganadores y los perdedores y obviamente el debate a quién le fue mejor, a quién le fue peor en el tema del uribismo o el petrismo. Y al final vamos a ver el tema de corrupción electoral y nuestro podrido sistema electoral. Acompáñenme a estas cuatro explicaciones. Cuando terminaron las elecciones en 2018, más o menos los pseudoanalistas nos decían dos cosas. La primera era que el país se había derechizado, que efectivamente los 10 millones de votos de Iván Duque mostraban que este era un país mucho más a la derecha. Y la segunda era que los discursos del miedo, el castrochavismo, habían ganado e iban a reinar en Colombia durante varios años. Con ese panorama llegamos a las elecciones del 2019. Y como les dije en la introducción, hay cuatro explicaciones. La primera la llamo oasis en el desierto. Y vamos primero con el oasis. En las ciudades de Bogotá ganó Claudia López, la primera mujer electa alcaldesa que representa a las minorías y las nuevas ciudadanías. En Manizales, de forma increíble, ganó Carlos Mario Marín, un hombre animalista, ambientalista, y le dio un topetazo impresionante al Centro Democrático en una de sus casas. En Florencia, en Villavicencio, ganó estas fuerzas progresistas. En Cúcuta, incluso en Cartagena, el señor Dau. En el Magdalena, Carlos Caicedo hizo moñona ganando la alcaldía con Birma y ganando la gobernación por encima de los Cotes. Y lo que esto significa es que esos 10 millones de votos de Iván Duque el año pasado, en el 2018, no son de él. El país votó por una serie de coyunturas, pero que las nuevas ciudadanías están hablando, los jóvenes están votando. Y ese es el oasis. ¿De qué va a depender esto que llega al 2022? De dos grandes cosas. Por un lado, que todas estas fuerzas progresistas sepan gobernar. Colombia tuvo un ejemplo, hace muchos años en Barranquilla, cuando fuerzas alternativas lograron la alcaldía. Pero gobernaron tan mal, lo hicieron tan mal, que hoy tenemos allá uno de los principales autoritarismos de la Casa Char que está en ese momento vigente en Colombia. Entonces va a depender mucho de cómo gobiernen. Y dos, va a depender mucho de qué tanto escuchen a las ciudadanías los nuevos reclamos. El ambientalismo llegó para quedarse, el ecofeminismo llegó para quedarse, el animalismo llegó para quedarse. Cómo se tramite eso en el modelo de sociedad actual es lo que va a determinar que estas masas que están entrando a votar se mantengan en esas fuerzas progresistas. En la primera explicación hablamos del oasis, pero nos quedó faltando el desierto. Y en esta segunda explicación ese desierto lo llamo autoritarismos subregionales o autoritarismos subnacionales. Con esta pequeña introducción, durante muchos años en Colombia se dio un debate subterráneo en la academia. La Fundación Paz y Reconciliación, donde yo trabajo, hablaba que en Colombia habían autoritarismos en medio de una democracia nacional. Es decir, que a pesar de que cada 4 años habían votaciones, en las regiones gobernaban unos clanes políticos, unas castas políticas que hacían imposible la competencia. Otros académicos decían que eso no era cierto. Pues bueno, teníamos razón. Desafortunadamente para el país y afortunadamente para el debate académico, la Fundación Paz y Reconciliación logró pegarle en este caso y aceptar en el tema de autoritarismos subregionales. Miren estos datos. En el caso de Barranquilla, la Casa Char se queda con la gobernación del Atlántico y la alcaldía de Barranquilla con más del 60% de los votos. Una diferencia de más de 300.000 votos con el segundo. En el caso del Cesar, el clan Géneco mantiene por tercer periodo consecutivo y barre en todas las alcaldías. En el caso de Santander, el clan de los Aguilar recupera la gobernación y se queda con varias alcaldías.
Fíjese el caso de Bolívar. La segunda votación fue el voto en blanco. No había por quién votar. Vicentico Blel, el hijo del parapolítico Vicente Blel y el hermano de la actual senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, ganó a pesar de todos los escándalos, de las filtraciones que hubo de cómo se negociaban contratos para hacer su campaña, ganó. Y la segunda votación fue el voto en blanco. Miren el caso del Valle del Cauca. Dilian Francisca Toro gana con Clara Luz Roldán y la segunda votación es el voto en blanco. La señora Griselda queda de tercera apenas con poco más de 200.000 votos y la diferencia fue más de 400.000 votos entre Clara Luz Roldán y el voto en blanco. Esto lo que nos comprueba es que efectivamente en Colombia toda esa violencia paramilitar que asesinaron líderes sociales, profesores universitarios, molieron, acabaron la oposición. Luego el cuentico ese de la mermelada o los cupos indicativos terminaron de cooptar estos clanes políticos toda la oposición. Y llegamos a un 2019 donde esta gente son amos y señores y no hay quien les compita. Un pequeño oasis y un gran desierto que hay en la democracia colombiana, y es que en medio de una democracia subsisten autoritarismos regionales. Y el problema con esto es la asimetría y el daño que eso causa. El clan Char tiene 7 congresistas, controla el ICBF, controla alcaldías, la gobernación y otro montón de entidades del orden nacional y regional. El clan Géneco tiene 4 congresistas, casi todas las alcaldías del departamento del Cesar, e igual tiene una participación en el gobierno impresionante. Y ni qué decir del Partido Conservador de Vicentico Blel, o qué decir de Dilian Francisca Toro. Lo controlan prácticamente todo y en esas zonas no hay democracia. Cuando terminaron también las elecciones del 2018, los dos grandes ganadores eran el Centro Democrático y el petrismo. Digamos, eran las dos fuerzas en ascenso, la oposición en la izquierda y el partido de gobierno en la derecha. Y se creía que eso se iba a repetir en el 2019. Aquí comenzamos la tercera explicación, quién ganó y quién perdió. Vamos primero con los perdedores. Primer gran perdedor, el partido de gobierno. Perdónenme la expresión, les fue como los perros en misa. Únicamente ganaron de gobernaciones importantes Casanare con un margen muy ajustado y ganaron el departamento del Vaupés. ¿Dónde perdieron? Perdieron con Camilo Gaviria en el departamento de Caldas, el hijo de Adriana Gutiérrez. De hecho, el expresidente Uribe estuvo un día antes de las elecciones haciendo campaña, perdió. Y perdió la capital de Caldas, Manizales, con el señor Mesa. Perdieron con el señor Chavarro en el Huila, perdieron la ciudad de Florencia, perdieron incluso San Vicente del Caguán, perdieron con Alfredo Ramos Jr. Medellín, perdieron con el señor Carlos Gómez en Córdoba, la casa donde está la finca de Uribe, el ubérrimo, perdieron todo. Únicamente lograron pasar de 56 alcaldías a 120 y tener 2 gobernaciones directas y otras 2 en coalición. ¿Cómo se mide a nivel internacional un partido de gobierno? ¿Cómo se mide a Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuántos estados tiene? ¿Cómo se mide a Macri o ahora el señor Fernández? ¿Cuántas provincias tiene? Pues bien, de las 32 provincias que hay, departamentos en este caso, el Centro Democrático únicamente controla 2. Todo lo demás perdió, incluso en Bogotá quedaron de cuarto con su candidato. El otro perdedor, el petrismo. Obviamente no se puede comparar uribismo con petrismo. Una cosa es el partido de gobierno y otra cosa es el partido de oposición. Y aunque lograron votaciones importantes como la de Holman Morris en Bogotá, lo cierto es que, o la del hijo del propio Gustavo Petro en Barranquilla y en el Atlántico, lo cierto es que no logran ganar casi que nada importante. Su gran apuesta, Luis Eladio Pérez en Nariño, también perdió. Y llegan fuerzas muy debilitadas a las elecciones del 2022. Claro, pero además, ¿quiénes son ahora los ganadores? Yo creo que hay 3 ganadores. Ya hablamos de los clanes políticos, ese gran desierto, ganadores. Ya hablamos de los sectores progresistas, principalmente liderados por el Partido Verde. Claudia López, Jorge Iván Ospina, Carlos Mario Marín, el señor Yáñez en Cúcuta, etcétera, ganaron. Pero tal vez el otro gran ganador es el proceso de paz. Fíjense ustedes esto. El día de las elecciones, el día de, solo hubo un hecho de violencia en la Macarena Meta que obligó al traslado de un puesto de votación donde podían sufragar 186 personas. Hace 15 o 20 años eran centenares de puestos de votación. Y estas fueron las elecciones más pacíficas. Ustedes me van a decir, ¿y todos los candidatos que mataron? Sí, la violencia selectiva aumentó con respecto a 2015, pero el día de esa violencia hecha por grupos armados ilegales fue mínima. Y estas fueron prácticamente las elecciones más pacíficas.
Así llegamos al 2022, lo cual significa que las élites regionales, seguramente con el señor Alex Char, alcalde de Barranquilla y que desde enero será exalcalde, van a jugar muy duro en estas presidenciales, y también Dilia Francisca Toro. La cuarta explicación hace referencia a nuestro sistema electoral. Durante el año 2018 también se hizo mucho seguimiento a los formularios E14, que son esos que llenan los jurados, y nos dimos cuenta cómo candidatos que tenían 2 votos le ponían una rayita al frente y quedaban con 12 votos. A eso se llama el salto del canguro, y luego en el escrutinio aparecían centenares de votos o desaparecían para candidatos. Esta vez la Fundación Paz y Reconciliación quería hacer el mismo seguimiento, pero cambiaron los temas de corrupción. Nos encontramos con 3 cosas. Por un lado, en algunas mesas de votación se entregaban formularios no firmados por los jurados para que la gente votara. La gente no se daba cuenta, iba y votaba, y luego se daba el cambiazo. Es decir, el cambiazo se daba en los tarjetones y no en los E14. Así que los E14 aparecían sin ninguna tachadura o enmendadura, y por tanto no se podía comprobar que había habido un fraude. 2, nos preocupó mucho que en muchas zonas del país, otra vez en el caso del Atlántico, los jurados de votación, habían empresas con 10 o 12 trabajadores y aparecían inscribiendo 30, 40 jurados de votación, y la entrada y salida de jurados de votación, obviamente, seguramente, para este cambiazo de los tarjetones. Y lo tercero, pues el Festival de los Recursos Públicos, la asimetría de estos autoritarismos donde tenían gobernaciones y alcaldías y todos los medios de comunicación haciendo campaña versus unos candidatos de oposición que no tenían ni con qué hacer pagar una cuña radial. Y eso terminó transfiriéndose a la forma como los ciudadanos eligieron. Y lo más dramático de esto es que este sistema tan corrupto, del cual ya hemos hablado en otros programas, se perpetúa en Colombia gracias a los ciudadanos que votan por los mismos candidatos, que saben que practican corrupción impresionante, pero siguen votando por ellos, por los mismos partidos. Y aquí el cálculo, como yo lo he dicho, es muy sencillo. Si tú eliges bandidos, te gobiernan bandidos.